Éfeso y estamos entonces en el capítulo, estamos ahora en el capítulo 2 de Apocalipsis y estamos en el mensaje a la iglesia de Esmirna. Éfeso, dijimos, ¿verdad? Su característica o su llamamiento a obedecer consistía en hacer las primeras obras porque ellos habían perdido, así dice la Escritura, su primer amor. Entonces, solo predicaciones, pero realmente sin el sentido, muy buena doctrina. Era la iglesia académica, muy buena doctrina, muy buena enseñanza, pero su enseñanza o su doctrina o su vida no daba el fruto debido. Aquí, alguien me dijo, esta es como una posición tremenda, a veces el movimiento reformado que marcha hacia un hipercalvinismo. Hay un hermano aquí en Betel que dijeron los hermanos, necesitamos, vamos a trabajar en evangelismo, entonces busque a alguien, usted familiar o alguien a quien usted puede irle testificando y vamos a acompañarle, alguien le puede acompañar. El hermano solo dijo así, de esta manera, no tenemos que hacer eso, Dios ya tiene apartados a aquellos que Él ha destinado, ha elegido para salvación. Entonces es un error ese. Es una muy buena doctrina sobre lo que es la Escritura, pero es un error. No hay eso. No nos interesa que el Señor, o sea, sabemos que el Señor ha elegido, pero nosotros no sabemos y solo sabemos que nos envió para predicar el Evangelio y que quiso salvar a sus elegidos allí en Corinto era locura, ¿no? Así dice Pablo, entonces por la locura de la predicación. Entonces, ¿por qué? Porque cualquier predicador lo consideraban loco. También loquito y medio. Pero el punto con eso es que Éfeso podría ser una iglesia así, ¿verdad? Finalmente perdió lo que era lo verdadero. Se tiene que tener cuidado si nosotros como cristianos, amados hermanos, no evangelizamos de manera personal. Tenemos que tener cuidado con eso, porque eso nos deja en una situación de, bueno, realmente hay obediencia. Y esto, ahí con los pastores hablábamos sobre eso y dijimos que eso se puede hacer fácilmente, y así es como lo hemos estado haciendo. Ojalá venga esta pareja. Anoche pasaron por allí, estaba abriendo la puerta salieron los padres de los niños, estaba abriendo la puerta al portón allí, y veo una pareja aquí al lado de la calle, ¿verdad? Ellos voltearon para acá, yo los saludé, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuándo nos visitan? ¿Cuándo nos visitan? Vengan aquí para que escuchen la palabra de Dios. Entonces el muchacho se viene para este lado, se acerca, bueno, ya unos 40 años tenía, para acá, y se acerca, dice, ¿sabes que acabamos de venir de Agua Prieta? Nos cambiamos para acá, y pues por aquí hemos pasado. Le digo, pues aquí puedes escuchar la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo, debes considerar tu salvación. Así rápidamente y en un minuto estábamos ahí hablándole de Cristo, y él entonces dice, vamos a ver si vengo mañana, no te digo que vengo, pero vengo para escuchar. Cuando gustes debes de venir. Pero el testimonio fue así, ahí rápido. Dios nos llama al arrepentimiento y a creer en Cristo. Wow, entonces se quedó viendo así, pensando, dice, bueno, me vine por cuestiones de trabajo, pero pues gracias por la invitación, vamos a tratar de estar aquí. Entonces, siempre se tiene que considerar eso, ¿no? Los hermanos, ¿ok? Siempre hay alguna forma en que se puede dar un testimonio. No olvidarse de eso. Ya después se establece más formalmente las citas o momentos en que se cita a alguien para presentar el Evangelio y comenzar y después discipularle. Ahora vamos a ir con la iglesia de Esmirna. Esmirna, recuerden que es Éfeso, y la iglesia hacia el norte primera que encontraban es Esmirna. Era la palabra para mirra.
la sustancia que se usaba para ungir los cuerpos de los que habían fallecido. Era muy costosa, uno de los regalos de los magos, ¿verdad? No digo de los 3 reyes magos, porque uno dice que no sabemos cuánto eran, pero uno de los regalos que traían los magos es mirra, que en un sentido lo menciona Mateo, pero oro, incienso y mirra, pero en un sentido esto implicaba la condición de su sepultura, aunque los magos solamente regalaban como algo valioso para ellos. Regalo. Ahora bien, entonces Esmirna, vamos a leer allí en la parte que tenemos de Esmirna. Esmirna todavía es la ciudad Smir en Turquía, en la costa allí. Algunos dicen no exactamente en el mismo lugar, pero es donde estaba el área que abarcaba Esmirna. Y tiene una historia de fe increíble, de fidelidad para la causa del Señor Jesucristo. Entonces, Esmirna le dice así el Señor y escribe al ángel, ya sabemos, era el pastor de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y se identifica aquí el Señor Jesús como el que tiene en sus manos todo el tiempo, el que es el creador del tiempo. Cuando dice el primero, siempre tienen que entender también desde antes que las eras o los siglos, así. Pero aquí entonces lo separa de estuvo muerto y vivió, eso dice después. Por lo tanto, el primero y el postrero implican su eternidad, porque eso es lo que nos promete. Y también Esmirna le dice con claridad, estuvo muerto y vivió, porque la muerte era la experiencia por lo que pasaron muchos de los hermanos de la iglesia de Esmirna que estaban siendo perseguidos en esos días que él escribe. Entonces, es una lección importante. Esta es la iglesia que no sabían si iban a poderse reunir el siguiente domingo, algunos de ellos. Conocemos una iglesia en Sun City, en Arizona, hacia el norte, noroeste de Arizona, en el pueblo ahí, Sun City West. Fuimos a la iglesia y son muchos hermanos retirados, en un área de hermanos que son retirados. Ellos se reúnen el domingo y comen todos los domingos, comen juntos. Cuando terminan, se saludan, se abrazan. Estuvimos allí, quizás unos 100 hermanos que estaban allí, no muy grande, pero platican todos ellos, están allí haciendo bromas, comen juntos y se despiden con abrazo también. Y yo dije, bueno, aquí es tan cariñosa y todo esto, pero se despiden con un abrazo y el pastor les dice, oramos que podamos estar aquí el próximo domingo, porque todos ellos siempre están orando por alguien de ellos que fue a parar al hospital porque se puso mal ya en su ancianidad. Entonces ellos dicen, es que no sabemos si vamos a estar aquí el próximo domingo. Entonces todos comemos y estamos aquí juntos. Y la iglesita tiene tiempo allí. Prácticamente desde que estaba la ciudad, ahí se pobló, ahí estaba la iglesita. Pero la iglesia de Esmirna tenía esta situación. No sabían si el próximo domingo estaría todos o alguno de ellos faltaría. Esa es la iglesia que siempre estaba en peligro. Siempre. Algunas de esas iglesias entonces, dijimos, algunas de estas iglesias, de estas 7, podemos encontrar características de estas iglesias en todas las iglesias del mundo actuales y de siglos pasados. Hay iglesias que están pasando por esta misma situación. Por eso el Señor se les presenta entonces como el primero y el postrero, el que tiene el tiempo en sus manos en la eternidad. Él es el creador del tiempo. No está sujeto al tiempo. Recuerden la teología, Dios, nuestro Señor Jesús, no está sujeto al tiempo, es decir, el tiempo no lo afecta, pero guarda una relación con el tiempo por su maravilloso plan de salvación. Se sometió a un tiempo, periodo, guarda una relación con el tiempo. Y Él
guarda esta relación en cuanto a su segunda venida y en cuanto a sus profecías y el cumplimiento de todo su plan. Esa es una relación que Él tiene con el tiempo, pero Él no está envejeciendo. Okay, el tiempo no lo lleva a estar aprendiendo por experiencia como nosotros. El tiempo no le afecta. Okay, solo guarda una relación con el tiempo. Y luego dice, porque la iglesia sufriente en peligro sus vidas, el que estuvo muerto y vivió. La convicción de la resurrección es lo que llevó a todos ellos a no tener temor de la muerte. La convicción de la vida eterna que tienen y que sus cuerpos serían levantados como el cuerpo de Cristo. Así es como entonces Él se presenta aquí en esta iglesia. Él les está alentando al describirse, nuestro Señor Jesús, al describirse a sí mismo de esta manera. Entonces, igual, todas las iglesias nunca deben olvidar lo que es la resurrección, aunque no estemos en una situación como la de ellos. Tiene que tener verdadero significado la resurrección de Cristo para nosotros. ¿Ok? Ahora, ya comienza como todas las demás iglesias, que Él les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y entre paréntesis dice, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué conoce de ellos? En forma general, como paraguas, tus obras. Ese es el paraguas. Obras. Aquí va en el sentido igual que las demás iglesias. Él va a sacar de la iglesia inclusive lo que la misma iglesia ignora. Él lo va a traer a la luz aquí. Por eso dice, yo conozco tus obras. Y entonces enseguida, ¿qué son? Y liga, conecta con las obras. ¿Y qué es? Tribulación. Y luego, ¿qué dice enseguida? Y tu pobreza. ¿Y qué también sabe? ¿Qué también sabe de ello? Ok, la blasfemia de los que se dicen, ¿verdad? Entonces, vamos a decir así, enemigos. Blasfemos. Él conoce eso. Estaba sufriendo tribulación y pobreza. La misma tribulación. Ahora, ¿qué sucede? Allí en Corinto, allí en Esmirna, se tenía un templo magnífico que estaba dedicado como a todos los dioses. Era un templo hermosísimo. La historia nos dice que esta ciudad era muy pro-romana, pro-gobierno romano. Si algún soldado de algún destacamento le decían, ¿a dónde te gustaría que te mandaran en el imperio? A Esmirna. Decían. La gente de Esmirna, porque amaba mucho Roma, entonces trataba muy bien a los soldados, hacía lo posible por honrar a los soldados y a todos los oficiales. Esmirna entonces estaba por lo mismo allí el culto al emperador estaba entronizado de igual manera. El culto al emperador era algo, como por decir así, de lo primero que se tenía que tener. Siempre el altar del emperador tenía su incienso y tenía su fuego allí. Y todos los días la gente traía una ofrenda
en agradecimiento a Roma por sus bondades, porque Roma prodigaba por lo mismo muchas ayudas a Esmirna, a esta ciudad. Entonces, esto lleva al punto del sufrimiento de los hermanos. Lógicamente, ellos no iban a adorar al emperador. Y eso fue la causa de su sufrimiento. Así, sencillo. ¿Quiénes promovieron esta causa? Si se acuerdan, no sé si la semana pasada les dije que primero los romanos no persiguieron a los cristianos, a la iglesia del Señor. Los romanos no los persiguieron porque consideraban que era una secta de judía también, porque la mayoría de los miembros eran judíos. Pero conforme crece y se va viendo aquí la conversión de los gentiles, y de repente ya en las iglesias como Éfeso, la mayoría eran gentiles, igual en Roma, no se diga, la mayoría de los miembros de las iglesias eran gentiles. Entonces, los romanos en un sentido, en un principio, no los perseguían, y los principales acusadores de los cristianos eran los judíos en la sinagoga. Entonces, se dice que en Esmirna quisieron los judíos congraciarse con la ciudad y con el imperio, y con claridad definir que ellos no eran de esa secta de los cristianos. Entonces, para diferenciarse con claridad, ellos iban y denunciaban a los cristianos, a las autoridades, los acusaban. Por eso la sinagoga allí le llama el Señor sinagoga de Satanás. ¿Por qué razón? Porque Satanás sí es blasfemo, y levantaban los judíos muchas falsas acusaciones en relación con Roma mismo, ¿ok? El caso del Señor, el marco político en su crucifixión, ¿cuál fue? Los judíos no tenemos más rey que César, ¿se acuerdan? Con el afán de destruir al Señor Jesús, eran enemigos del César, pero dijeron, no tenemos más rey que César. ¿Se fijan? Exactamente era allí. Y esto entonces provocó una persecución en esa ciudad para los cristianos. Sufrieron mucho. Y allí en Esmirna es donde se da el martirio de Policarpo. Recuerden, Policarpo era discípulo de Juan. Entonces fue una iglesia increíble donde surgió, dijimos que cuando Pablo estuvo allí en Éfeso, en la escuela que estuvo allí, que dijimos que era el primer seminario bautista, de allí, de Éfeso, allí se educaron algunos que llevaron el evangelio a Esmirna, porque no sabemos con claridad cómo comenzaron esas iglesias, pero sí sabemos, como dice el dato de Lucas, toda Asia, todo el estado, toda la provincia de Asia conoció al Señor Jesús. El evangelio se esparció por toda esa zona. Entonces, aquí está el punto en un sentido importante. Por dice, la blasfemia de los que dicen ser judíos. Ahora, no es que no fueran judíos, eran judíos, pero no como los verdaderos israelitas, como dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué implica en este caso los hombres de fe? Eso es lo que se nos dice aquí, ¿no? Es decir, un verdadero israelita, de acuerdo con lo que se indica en el apóstol Pablo,
es aquel que verdaderamente ama al Señor y ha creído en Jesús como Salvador. Ese es el calificativo de un verdadero israelita. Aún antes, pero sabemos que el Señor ya obraba en el corazón de él, prepararlo para creer. ¿Qué se dijo de Natanael? Sí, de Natanael. Cuando van y le encuentran por allá, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. ¿Y qué dijo? De Nazaret ha de salir algo bueno. ¿Y qué le dijeron? Ven y ve. ¿No es así? Ven y ve. Y cuando el Señor lo mira, ¿qué dijo? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaños. Ok, ya estaba el corazón de este discípulo preparado, ¿verdad? Entonces, en síntesis, el templo grande, le llamaban el panteón, así le llamaban. El templo grande dedicado a los dioses, el panteón. Hoy le dedicamos al cementerio, porque en la creencia de muchos, como que ya está deificado o como ya está en la presencia de Dios o alguna situación como esa. Pero es pan, todo, ¿verdad? El griego, pan y theos, Dios. Entonces sería templo de los dioses. Por eso es que eran adoradores a todo el mundo para que ningún dios se sintiera en un gran templo que se tenía, en este caso allí. Pero bueno, realmente se decían ellos ser judíos, pero realmente no eran judíos. Eso sí que es terrible, de acuerdo con lo que implica la palabra de Dios. Aún en el Antiguo Testamento, no todos los israelitas eran verdaderamente israelitas, salvo racialmente. El verdadero israelita era el hombre que tenía la fe. Abel comienza con, la fe comienza ya con Abel. Primera muestra de fe. Y predomina hasta, por eso sí, comienza con Hebreos 11, ¿verdad? Por la fe que dice, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Ahí comienza la fe. Claro, en Adán estuvo, finalmente también, pero la primera muestra, una expresión de fe. Allí. Ellos eran los verdaderos israelitas, estos, en cuestión de la fe. Por eso, aquí dice el apóstol, y bueno, Juan, y en la carta se le dice que en esta carta dicen ser judíos. Dicen. Mucho cuidado eso, ¿no? Dice que es cristiano. No olvídate. No me da escalofrío si llegan a decir eso de mí. Dice que es cristiano. No. Pudiera ser un falso. Allí en alguna falsedad que se inventa, eso sucede con los cristianos. Inventan falsos contra ellos. Que sea así el sufrimiento por una mentira. Porque así el Señor los dijo con claridad. ¿Se acuerdan? Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de cosas mintiendo. Son bienaventurados. Si lo que dicen de nosotros es verdad, pues ahí no somos bienaventurados porque es verdad. Entonces, más vale arrepentirnos. Pero en este caso aquí, ¿verdad? Esta es la situación. Así que los judíos se identificaban como judíos racialmente, pero delante de Dios no eran verdaderamente judíos, aunque racialmente eran de raza judía. Pero recuerde que la fe va sin cuestiones de razas. ¿Ok? Sin cuestiones de razas, aunque los judíos tienen el privilegio de haber recibido la revelación escrita, ¿verdad? Pero fueron muy rebeldes, todo el tiempo y hasta ahora. Ahora, y no lo son, y dice que solo son sinagoga de Satanás. ¿Qué sucedió? Entonces dijimos que por hacer claridad la diferencia, es decir, esos cristianos no son judíos. Ahora, los judíos gozaban del privilegio por Roma de liberarlos de la obligación de ofrecer sacrificio
al emperador o a los dioses romanos. Ellos podían estar en Éfeso y no tendrían ningún problema no participar en las fiestas de la santa patrona Diana de los Efesios. Los judíos no tenían problema alguno. Pero otros pueblos sí. Pero para otros pueblos no era problema, pues era idolatría, no era el problema para ellos. Pero para los cristianos, ofrecer, el punto principal en Esmirna era ofrecer al emperador. Y eso era el problema. No lo hizo. Y allí está Policarpo. Si leen algunos libros, dan información sobre lo que era la crónica, ¿verdad? Que está exaltada de situaciones así como de algunas cosas que se cuentan en cuestión de tradición, que soñó él que su cabeza ardía, algo así. Despierta y les dijo a todos que él pensaba que la voluntad de Dios era que él muriera en la hoguera. Y cosas así, de esta manera que se narran. Su anhelo por morir como un mártir a veces es criticado. La realidad es que no era así. Él sencillamente expresa que no puede evitar. Él se sabe que van por él, entonces él no quería salir a ningún lado y ni huir, pero los hermanos de la iglesia, y por respeto, lo mueven, lo llevan a un lugar allá en el campo. Entonces ahí en el campo está hasta que lo localizan. Entonces le ruegan que vaya a otro lugar y se lo llevan a otra casa y allá está un tiempo y después de ahí también lo mueven a otro lugar. Total que no lo podían localizar y martirizaron a varios jóvenes allí, entre ellos uno que venía siendo algún pariente de él. Entonces parece ser que él delató dónde estaba Policarpo y quieren llevarlo a otra parte, pero Policarpo decide quedarse allí. Les dijo que ya no, y que no saldría más, que era la voluntad de Dios, que allí esperaría. Entonces llegan, se dice que el jefe de los soldados, del pelotón que lo llevaba para apresarlo, le dijeron que tenía que ver y haber cuestiones así de problema. Entonces se armaron, como luego dicen, hasta los dientes y venían, y cuando vio que era un anciano y era un hombre venerable, y dijeron, para esto me dijeron que tenía que traer tantos hombres y de los buenos, de los mejores, para un anciano. Entonces quedó asombrado al ver a Policarpo y la firmeza que había en su rostro, sin temor alguno. Entonces, él era de Esmirna, fue pastor de Esmirna. Y es la iglesia que fue entonces bastante atacada, ¿verdad?, por los judíos, por los acusadores principales. No fueron los gentiles, fueron los judíos. Y aquí el Señor le dice, es la sinagoga de Satanás. De Satanás. Entonces, Esmirna estuvo pasando por situaciones bastante duras. Esta es la iglesia sufriente. Recuerde que el Señor no le dice nada, no le reprende en nada a esta iglesia, porque era una iglesia purificada por la persecución. No había falsedad alguna en los corazones de los hermanos allí. Entonces, el Señor les alienta. ¿Cuál es el aliento que les da aquí? El aliento. Dijimos que el aliento está primero en lo que Jesús dice de sí mismo. Ya lo explicamos eso. Lo que Jesús dice de sí mismo. ¿Qué dijimos? El postrero y el último. Y luego el que murió. ¿Y qué? Vivió.
¿ok? Su poder, su eternidad asegurada y la seguridad, la firmeza, la seguridad de la resurrección. Porque ellos estaban en muerte. Siempre recuerden, si algunos les preguntan, adivinanza, ¿cuál es la iglesia que siempre se despedía y no sabían si iban a volverse a ver el próximo domingo? Esmirna. Porque no sabían si alguno de ellos iba a ser llevado a la muerte en esos días. Así. Y luego los alienta, ahí en el versículo que estábamos leyendo, ¿cuál es la otra que les dice allí? No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Ahora, esto es algo que les habla de aliento. No temas. En base a quien ellos están siguiendo y adorando, el temor tenía que ser dominado y puesto en las manos del Señor. De hecho, eso es lo que sucedió con Policarpo. Todo mundo que lo encontró, desde el que lo apresó, lo iba convenciendo, tratando de convencerle de que no tenía que decir, solo repetir, honramos, te honramos, ¿verdad? Oh César, y poner allí el incienso. Y era todo, dice, ¿es tan difícil decir esas palabras? Entonces, Policarpo le dice, no me vas a hacer que mi corazón vaya en otro sentido del que ya está. Lo que quiere decir, está preso mi corazón en Cristo. No puedo ir en otro sentido ya. No puedes persuadirme. Entonces, todo esto es increíble, ¿no? En este caso. Y ese era el punto de no temas. Muchos de ellos fueron hasta el momento mismo, ¿verdad? Y leyeron los muchachos de historia del cristianismo, que estoy dando clase ahorita, pero no se acuerda Sergio, de Blandina y también de, bueno, se me van los nombres también allí. Pero cuando están allí, le sueltan una vaca que sí la hiere a la compañera y a ella, pues no, y va a verla y la cura, le ayuda, perdón, y todo, y voltea, y dice, y ya se repone un poquito, ¿dónde está la famosa vaca? Les dice. Estaban ahí tan consistentes y firmes en su fe. Y esto se deja ver en el rostro de los creyentes, de la esperanza que hay. Dice, no temas lo que vas a padecer. Ahora, ellos estaban no solamente en cuestión de la persecución. Si decimos ahora en cuestión de la pobreza, la palabra tiene un cierto significado como alguien que es digno de darle una limosna. Ese era, en un sentido, el Señor les dice, y que eres pobre, pero tú eres rico. En ese sentido. ¿Por qué razón se dice esto? ¿Por qué razón? Porque uno de lo que hacían los judíos con sus acusaciones precisamente lograban que los cristianos perdieran inclusive su trabajo, perdieran la fuente de su ganancia, de su alimento. Entonces eran sometidos a una pobreza terrible. Eso hicieron esos enemigos, los blasfemos de sinagoga de Satanás, que eran judíos. Entonces el Señor le dice, y que sé que eres pobre, conozco tu pobreza. Por eso en se le dice, pero tú eres rico. Ahora, quiso el Señor someter a esta iglesia en esta situación tan dura. Pero ni nada será, como decía la Escritura, ninguna prueba ni nada será más allá, más grande de lo que podemos nosotros resistir, porque el Señor, inclusive en una prueba, dará la salida. Esto era terrible. Entonces, él sabía de la pobreza. La pobreza era ocasionada por esto mismo, por estas ocupaciones, por estas amenazas y acusaciones, y hacían que perdieran sus trabajos y que no recibieran favores algunos. De hecho,
el gobierno de Roma tenía también ciertos programas, como siempre todos los gobiernos para ganar los votos, tenían ciertos programas de beneficios para las personas pobres. Pero ellos no entraban dentro de esto mismo. La influencia judía era bastante fuerte. Y la mayoría de los judíos eran también ciudadanos romanos. Por lo tanto, serían escuchados. Entonces, toda la ley estaba contra ellos prácticamente. Toda la ley, el peso de toda la ley. Legalmente ellos estaban ilegales por su adoración al Señor Jesús. Aunque fueran ciudadanos romanos. Perdían la fuerza y los derechos de su ciudadanía. Entonces, cuidado, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y sí habrá y hay lugares donde hay un tipo de persecución de esta manera. Bueno, ¿qué le dice el Señor? Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. En otras palabras, por diablo, entiéndase, ¿quiénes eran la sinagoga de Satanás? Los judíos. Entonces, el diablo, obrando, usando a estos judíos, es quien actuaría. A ver, déjeme hacer algo aquí. Ay, no lo puedo hacer. Es quien aquí va. Es quien actuaría. Entonces, recuerde que esta palabra significa también calumniador. Diabolos. Que eran lo que levantaban contra los cristianos, los judíos allí. Calumnias. Falsos. Es ahí en esos lugares donde se les acusaba de ateos, porque no había ídolos, se les acusaba de ateos. Y también de estar en contra del emperador, pero se les acusaba de muchas, ya para estos días, finales del siglo, si venía un huracán y hacía destrozo y medio, la gente decía, es que en esa ciudad tienen muchos cristianos. Y eran los culpables de todo lo malo que sucediera. Un terremoto, saquen a los cristianos de allí. Eso sucedía. Se les acusaba que se comían unos a otros porque decían el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, y se las acusaba de canibalismo. ¿Sí? O de una inmoralidad porque se decían hermanos y hermanas, ¿verdad? Cuando no lo eran, pero que se tenían ese tipo de confianza y que se tenían realmente reuniones como orgías totalmente inmorales. Y todo tipo de cosas se hablaba de ellos por un desconocimiento total de lo que era con ellos. Bueno, entonces todavía el Señor les dice, el diablo, ¿qué va a hacer? Pues a los mismos de la sinagoga, usando a los judíos estos, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No me vengan aquí con que el Señor dijo, van a tener tribulación por 10 años. No, cada día un año. No. 10 días. Y parece ser que fue una situación tan difícil que en esos días que se mencionan más adelante, no al momento, pero se habla de 10 días más adelante, en esos días es que muere Policarpo y otros más hombres fieles allí. ¿Cuál es el galardón? Echarán en la cárcel a algunos de vosotros, seáis probados, tendréis tribulación por 10 días. Ahora aquí me quedo, para que seáis probados. Todavía el Señor estaba probándolos. Pues sí, Él les dice. Exactamente. Él nos deja el testimonio. Y nos ha dado el testimonio de muchos mártires, hermanos. Muchos mártires. Solo ellos desconocidos. Pero nos ha dejado el testimonio de muchos hijos de Dios que dieron su vida para que el Evangelio llegara hasta nosotros en la actualidad. Eso es lo que es. Lo hizo el Señor así de esa manera. Entonces, el Señor le alienta con esto, no temas. Si le ponen ahí otro allí adelantito, como otro tema, predicciones todavía, más sufrimiento.
Así, vamos a poner, sería 1, sería 2, sería 3, más sufrimiento. Y aquí estarían entonces ahí el versículo 10, la segunda parte, ¿verdad? Cárcel y tribulación, y esto implicaba sufrimientos de todo tipo, muerte misma. ¿Y qué más? Dentro de aliento, ¿qué más dice? ¿Cómo se le exhorta? Sé fiel. ¿Qué pide? Solamente sé fiel. ¿A qué tenía que ser fiel? A la palabra de Dios, a la doctrina, a seguir a Jesucristo. Las convicciones no iban a cambiar. Ir en el marco doctrinal, hermanos, es importante. ¿Está bien? Porque es exaltar a Jesucristo. Han de saber, y así tienen que tenerlo presente, los ataques doctrinales con que la iglesia es perseguida tienen que ver con la persona del Señor Jesucristo siempre. Vamos a decir el 99% es sobre la persona del Señor Jesucristo. Si era hijo de Dios, verdadero, o no era hija de Dios, o no era hijo de Dios, si era divino o no era divino, si era humano o no era humano. Y sacaban cuánta teoría, porque no podían explicar. Como sabemos nosotros, le decimos a los estudiantes, no expliques la doctrina de la Trinidad, no se puede. Sácate de allí con se semeja al hielo y al vapor y al agua líquido. Y que no llegues con tu trébol allí. No, eso no explica la doctrina de la Trinidad. Recuerdo la hermana Elsa Benavides, alguien lo conocieron. David, tú la conociste, hermana Elsa Benavides. Y ahí donde hablaba sobre la Trinidad, que mencionaba allí, como en la bendición que da en Corintios, 1 de Corintios, al final, la última parte. No recuerdo totalmente el versículo, pero el 2 de Corintios, el último versículo, bueno, si alguien lo lee, ella tenía dibujado un trébol ahí, porque mencionaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tenía dibujado un trébol ahí. Y le dije, hermana, no puede. No es así, porque los tiene separados. Son 3 hojitas separadas. Eso no es la Trinidad. Ellos son uno en esencia. Se me queda viendo Oscar. No sé si no te lo dijeron en teología, Oscar, allá los de la maestría. Si no, mándanos acá. Échenoslos para acá, la clase de escuela dominical aquí. Entonces, pero sí, no explique, no piense, sencillamente se acepta por fe. La Biblia habla de Jesús, Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre, sin discusión. Estos 3 son uno, de una esencia, sin separación, sin dilución, ¿qué es la última parte? Se me olvida. Sin separación, sin dilución, ya se me perdió. Ana, ¿decías algo? Es que me habló Ana y me quedé pensando. Léelo. Dios, del Espíritu Santo. Ahí menciona las 3 personas de la Trinidad. Y es un versículo increíble que habla de la deidad plena, porque a los 3 como dioses se les atribuye que pueden dar la bendición divina. Ellos 3, cualquiera de ellos que da la bendición o nos encomienda, te encomiendo a nuestro Señor Jesucristo, está encomendándonos a Dios mismo. Entonces, vean todo esto, más convicciones, ¿verdad? El Señor les iba a probar, más todavía. Muy bien, esta es la iglesia de Esmirna.
La recompensa, ¿qué dice? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Oigan, hermanos, ¿cómo les diría? Qué bueno que no nos lo dice a nosotros. Sé fiel hasta la muerte. Qué bueno que no. Pero sí nos los dice a nosotros. En determinado momento, ¿verdad? Si las cosas cambiaran, y suelen cambiar, a veces no lo esperamos, las cosas cambian, pueden venir algunas situaciones como estas. Como estas. Un hermano misionero allí en Salvador, cuando era mucho más problema de guerrillas y todo eso, dice que él paró en un alto y se acercó un hombre y abrió la puerta de su carro viejito y no le puso seguro. No le funcionaba ni el seguro ni nada, hermano. Entonces, carro viejo. Le abrió la puerta y lo jaló de la corbata, le dio a la iglesia, lo jaló de la corbata y le puso una pistola aquí en la cabeza. Aquí te mueres. Y yo decía, pues, ¿quién eres? No sé, no te conozco. ¿De qué le pone la pistola así en la cabeza y lo jala de la corbata y lo tiene allí? Aquí te mueres. Aquí te mueres. Y se oyó que venía un carro atrás, así, un poco rápido, y voltea aquel y lo baja. Y baja la pistola y lo deja así. Y lo deja y se para el que viene atrás. Pásenle, muchachos, pásenle. Y lo deja el que viene atrás. Entonces, cuando voltea, él ve que es un hombre que él conocía, dice el hermano Nelson, un hombre que él conocía, que había asistido a la iglesia, pero que se apartó y dejó de ir, ya tenía años, y lo vio que estaba en esa situación, y él se bajó, y resulta que era uno de los fuertes en cuestiones de pandillas allí en esa área. Aquel bajó la pistola y se quedó así, porque no debía hacer nada sin la autorización según esto. Y este hombre, después, que lo agarró, a una semana después, dice el hermano, lo mataron, hermano. Ojalá ya no haya sido la causa, pero lo mataron. Pero le digo, ¿por qué? ¿Qué fue eso de que usted no haya sido la causa? Pues que que yo conocía, lo mandó matar por lo que me hizo, entonces me sentiría mal. No se olvídese, le digo, no supo nadie, sabe, nadie supo. Le decía, usted no se sienta culpable, sigue predicando el evangelio como hasta ahora. Eso es así. Pero pudieran cambiar las situaciones de lo que sucede en nuestro país. Entonces, hay muchos aspectos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es nuestra vida eterna. Y le dice, van a estar en tribulación, en la cárcel. La pobreza va a seguir. La tribulación, la pobreza va a seguir. Y va a ser en un extremo de 10 días. Será una situación muy dura en esos días. Así, pero le dice hasta la muerte. Por eso entonces es la iglesia sufriente, es la iglesia que alguien diría humanamente no tendría ninguna esperanza, pero era una iglesia poderosa, poderosa, por su fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Mucho que aprender esta mañana de ellos, en este caso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya dijimos, es plural. Es plural. Buscar seguir este ejemplo. Y siempre han existido en todo el mundo, y aún en la actualidad, iglesias como esta iglesia. Creo que como iglesia nosotros no encajamos exactamente aquí. Pero quizás sí podemos estar identificados en su fidelidad. Aunque no aprueba de la tribulación, no la ha aprobado. Mas creo que el Señor tiene aquí en nuestra congregación fieles y nos identificamos en ese sentido. Y que llegado a una situación así, creo que habría aquí muchos de nosotros que estaríamos dispuestos a no ceder en lo más mínimo. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, esto ya sabemos quién es el que venciere, quién es el que ha vencido, dice la Escritura, sino el que ha creído en el nombre de Jesucristo, el que se ha entregado al Señor y ha creído en Él. Él es el vencedor, Él ya venció. Entonces por eso dice aquí el que venciere. Esa es la expresión. En otras palabras, solo los cristianos tienen la victoria.
Solo los hijos de Dios tienen la victoria sobre todas las situaciones que hay aquí en este mundo. ¿Y cuál es la promesa? No sufrirá daño, ¿de qué? De la segunda muerte. Doctrina, ¿cuál es esa segunda muerte? La condenación eterna. No sufrirá daño de la segunda muerte. Recuerden que una persona que ha creído en Cristo, dice la Escritura, que ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación, primera muerte, sino que ha pasado de un estado de condenación porque no se había arrepentido, pero se arrepintió y creyó en el sacrificio de Cristo, pidió perdón por sus pecados, dejó esa condición de condenación y vino a muerte. Recuerde que no vamos a llegar al cielo y ahí vamos a saber, o no vamos a llegar ante el Señor Jesús o ante Dios y ahí vamos a saber si nos va a mandar al infierno o al cielo. No, es aquí en la tierra. Es aquí en la tierra. Y aquí es donde el Señor con claridad dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ok? El que cree en mí tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, esa es la segunda muerte, a vida. Estaban muertos en sus delitos y pecados para una condenación eterna, pero ha pasado de muerte, de ese estado de condenación a vida eterna. Ya, yo tenía 16 años cuando creí en Jesús como mi Salvador, con convicción en mi corazón. Y entonces, ¿verdad? Entendí lo que era ser salvo. Ok, no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien, preguntas, comentarios. Esmirna está allí. Ay, ¿qué te puedo decir? Es en un mapa moderno, está exactamente casi en la costa. Si buscas el mapa antiguo, el Imperio Romano, ahí donde está Esmirna, que está al norte de Éfeso. Éfeso ahorita ya no es lo que era anteriormente. De hecho, no hay una ciudad con el nombre de Éfeso, creo. Pero de Esmirna. No. Esmirna por ahí creo que en el segundo siglo fue atacada, destruida. Pero volvieron cuando ya entra el periodo musulmán, que conquistan toda esa zona, por ahí por el 700 y fracción, ellos reconstruyen el área. Reconstruyen ahí. Le llaman Izmir todavía. Es el país de Turquía. Ahorita son musulmanes, todos ellos. Todas las iglesias de Asia Menor ahorita son musulmanas. Es las ciudades que se mencionan. Las que existieran todavía son musulmanas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, por más que trato de ir más rápido, hablo mucho. Pensaba cubrir Pérgamo este día también, pero siempre estoy hablando. Ok, ojalá hayan aprendido más y más cada vez sobre esto. Miren, déjenme presentarles a estos muchachos que ayer en la tarde los invité a la iglesia. Miren qué gusto me da que vinieron aquí. De pedidas rojas, porque no me acuerdo el nombre, pero sí, ¿verdad? Ponte de pie, dinos tu nombre, a ver. Ok, y Elizabeth. Gracias que están aquí. Gracias a Dios, Dios los bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Alguna pregunta? No, se considera que es se considera que pasaron algunos años o algún tiempo, pero todavía parece ser que Domiciano es el que hace esto. Domiciano fue el que mandó tomar a Juan el apóstol, al apóstol Juan, y lo sometió en agua de aceite hirviendo. ¿Se acuerdan? La tradición dice esto, se narra en la historia, no hay una seguridad. Y salió del aceite hirviendo, salió ileso, no se quemó nadita, ni se tostó, ni nada. Entonces, como no lo pudo matar, la sentencia fue esa. Lo que hicieron fue entonces desterrarlo, y allá en la isla de Patmos fue donde lo desterró, y ahí estuvo en esa isla. De este tema de Cash Luna, no, cálmese, hermano, no. Olvídense todos esos, no tienen enseñanza correcta, les van a sacar el dinero.
no salen como los del pare de sufrir o pare de, no sé cómo dice el hermano Humberto, dice el hermano, pague por sufrir, dice el hermano, pero pare de sufrir. No, estas son organizaciones que solo hacen dinero, no enseñan la verdad de la Escritura, hermanos. Esta iglesia de Pare de Sufrir, compraron el Teatro Blanquita, compraron el Teatro Silvia Pinal y no sé qué otras más en México, en el DF, compraron esto y gente va y se llena. Se llena. Y según esto los ayudan y que sanan y que las enfermedades, ningún médico da certeza de que realmente, primero, tuvieron la enfermedad, segundo, de que realmente si la tuvieron hayan sido sanados. No hay certeza con claridad, es un engaño, pero no hay una enseñanza correcta, aunque les pongan el letrero y muchas veces Jesucristo, 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 no hay la enseñanza correcta, como estamos explicando el pasaje aquí, versículo por versículo, para aprender de lo que es lo que la Escritura dice realmente. Entonces, sí, hay que tener cuidado. Muy bien, Javier, eso sí, hay que, más vale que... Ok, ¿algún otro comentario? Si no, fíjense que ya hay galletitas y café. Por ahí, muchachos, allí luego ustedes lleguen primero, porque si llegan los demás aquí, se va a acabar. No vayan allí, toman café, ¿no es cierto? Pero en un rato tenemos un periodo de unos 15 minutos. Digo yo, unos 15 minutos para platicar. Oramos y nos despedimos. Nuestro Padre, gracias por ese tiempo. Hemos aprendido, hemos considerado tus caminos y rogamos nos ayudes a atesorar tu palabra en nuestro corazón para vivirla, para hacer y obedecerte. Dice toda la iglesia aquí, los hermanos, Padre, todos los demás, aunque vienen, guárdalos y ayúdalos. Oramos así en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos.